académica aquí en nuestra ciudad, ofreciendo esta universidad 4 carreras importantes: psicología familiar cristiana, teología pastoral, consejería cristiana y educación cristiana, con 3 niveles de titulación: licenciatura, maestría y doctorado. Así que si tú eres bachiller y no has podido cursar una carrera, esta es la oportunidad para que curses una carrera, te prepares en Cristo Jesús y puedas ser ese obrero entendido, ese obrero que el Señor va a exaltar para que le sirva su obra. Y si tú eres profesional, la universidad, nuestro pacto internacional, convalida de una manera algunas materias por ser tú profesional, ¿sí? O sea que, y si eres psicólogo o psicóloga, pues aún más para que pueda convalidar alguna materia y puedas cursar estos años o estos semestres con más corto tiempo. Y vamos a tener una información importante. El día 27 de julio, este próximo sábado, vamos a tener una reunión aquí a las 4 de la tarde en este mismo auditorio, en donde vamos a informar lo que es la universidad, cuáles son estos programas académicos, cómo está la formalización legal de la universidad aquí en Colombia y cómo se va a cursar esas diferentes carreras. Así que te invitamos a ti y a tus familiares y amigos para que, si están interesados, por favor puedan acercarse el sábado, este próximo sábado a las 4 de la tarde. Así que sin más preámbulos, pasemos entonces a la palabra. Invitamos al pastor Wilson Becerra para que venga. Él es el portador de la palabra esta mañana. Extiendan sus brazos, por favor, hacia acá, hacia adelante. Vamos a orar por la vida del pastor Wilson. Amado Señor, te damos gracias por la vida de tu siervo, por la vida del pastor Wilson Becerra, Señor. Úsalo de manera grande, poderosa, sorprendente, sobrenatural, Señor. Tú sabes la necesidad que tiene tu pueblo, Señor, de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que a través de su boca, tú, Señor, sazones sus palabras con poder y autoridad, y esas palabras, Señor, se atesoren en lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por lo que haces en él. Gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso de gratitud a Dios por la vida del pastor Wilson Becerra. Gracias, pastor Walter. Ay, mi Biblia, mi amor. Gracias. Eso se llama idoneidad. Bien, mis amados, lo que vamos a comer en esta mañana como alimento espiritual, he pedido al Señor de que en la bendición de Él y de su Santo Espíritu se cumpla hoy, como siempre debe suceder, en la oración del apóstol Pablo. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo oró por usted y por mí cuando él vivía y estaba preso en Roma? Y él le pedía a Dios que el entendimiento tuyo y mío fuera alumbrado por su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros pudiésemos entender muchas veces lo que la palabra del Señor nos tiene para nuestras vidas. Y yo soy uno de los que siempre, cada vez que voy a estudiar la palabra, le digo a Dios, por favor, ayúdame que esa oración se cumpla en mí. El pastor Walter la semana pasada nos enseñó cómo, para tener una buena sazón de un alimento espiritual como el que damos aquí cada semana, nosotros nos esforzamos y por lo menos son, decía él, 48 horas las que se gasta uno bien gastaditas para poder hacer una buena palabra, una predicación que venga sazonada con el poder del Espíritu Santo a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, esta estuvo bastante más sazonada todavía esta semana. Así es de que le he pedido al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa revelación y que no haya ningún distractivo. Padre, te doy gracias, clamo a ti en este momento para que todo distractivo, Señor, todo pensamiento que no corresponde a este momento sea alejado en el poder de tu Santo Espíritu.
de nuestras mentes, de nuestros corazones, y nos permita, Señor, dedicarnos a poder atender a la palabra y ser alimentados y ser instruidos y ser, Señor, de verdad muy clarificados en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, nos han enseñado tantas cosas que, como tú mismo nos lo dices en tu palabra, hay veces, y siempre será así, que necesitamos, Señor, desaprender para que volvamos a aprender las cosas escrituralmente. Te doy gracias, y yo lo creo, y yo también creo que la iglesia lo cree, lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Hoy vamos a estar centrando la enseñanza en Efesios 6. Por favor, abra su Biblia en Efesios 6. Este ha sido un texto, Efesios 6, vamos a leer del 10 al 18. Este es un texto, mi hermano, que durante mucho tiempo hemos escuchado de pronto muchas palabras predicadas de muchos buenos hermanos y de excelentes pastores, pero hoy quiero venir para poder agregar algo más a todo esto. Y quiero decirles lo siguiente. Muchas veces a nosotros se nos ha enseñado, porque nosotros somos así, los seres humanos nos gusta lo místico, nos gusta lo que son las experiencias sensoriales, lo que es la experiencia espiritual, decimos nosotros, y se nos ha enseñado muchas cosas con referencia a que usted y yo tenemos una guerra espiritual. Apenas hay como 4 que lo creen. Usted y yo tenemos una guerra espiritual, hermano. Pero que esta ya fue ganada. Qué bonito eso. Yo pensé que iban a aplaudir, porque qué bonito cuando le dicen a uno, usted tiene necesidad de esto, pero ya se lo dimos. Entonces uno se alegraría, uno diría, wow. Entonces, ¿yo por qué estoy trabajando? Bien, porque muchas veces no entendemos lo que la palabra del Señor dice. Pero vamos a leer 4 versículos para darle una introducción. Efesios 6, versículo 10, y vamos a leer así de esta manera. La primera parte que quiero darle una introducción. Dice, por lo demás, está dando una conclusión el apóstol Pablo en su libro de Efesios y está diciendo, por lo demás, y vea cómo nos dice, hermanos míos, levante su mano derecha y diga conmigo, esa palabra es para mí. ¿Cuántos somos hermanos de Pablo? Yo soy hermano del apóstol Pablo, mi hermano. Y él la escribió para mí, entonces dice, por lo demás, hermanos míos, ¿y qué es la tercera palabra que nos dice? Fortaleceos con un con un energizer, con unas vitaminas diarias por allá de estas que venden todos los días. Vive 100. ¿Dice así la Biblia? No. ¿Cómo dice la Biblia? Fortaleceos, ¿cómo? En el Señor. Aquí de una vez nos toca que levantar de nuevo la mano. Esto es haciendo ejercicio espiritual. Levante usted su mano y diga, Señor Jesucristo, hoy comprendo que todos los días de mi vida yo debo fortalecerme en ti, Señor Jesucristo. Gracias. Y denle un fuerte aplauso, hermano. Y esto es tanto como decir lo siguiente. A ver, si yo pudiese hacer una pregunta, pero por favor no levante la mano, y yo pudiese preguntar, ¿cuántos esta mañana se levantaron y lo primero que hicieron fue decirle, Señor, gracias? No levante la mano, pero usted piénselo. Y por ahí comenzamos de una vez sabiendo si usted realmente se fortalece en el Señor o usted se fortalece es porque ve el nuevo día. Duro esto. Pero ¿qué más dice Pablo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? Su fuerza. ¿Ese quién es?
¿Quién es? El Espíritu Santo, mi hermano, no le ponga otro. Y después dice, vestíos, nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? Fíjense que no se vale que usted se coloque un poquito. Ayer cuando veía desde el piso 10 del apartamento nuestro el desfile de los policías y de los ejércitos, hermano, hubo un momento en el cual me entré y le dije, mi amor, me estoy quebrantando. Yo veía a estos muchachos y yo dije, yo me los imaginaba, ¿qué sería de ellos si no salieran con todo ese arsenal? Y usted conoce esos dos grupos armados en armas que tenemos aquí, con los cuales nuestras Fuerzas Armadas han peleado por más de 50, 40, 60 años. Pero yo me imagino un soldado en camiseta y en chores. No, si no se pone toda su armadura, todos los elementos que el ejército le da para poder defenderse, mi hermano, le va a ir mal. Eso nos pasa a usted y a mí. Pablo nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios, pero hay un motivo, y el motivo es hermoso. Dice claramente, ¿para qué nos debemos de vestir con la armadura de Dios? Dice, para que podáis estar, ¿qué? Yo pensé que decía, para que ustedes salgan y comiencen a agarrar los espíritus y a agarrarlos y matarlos y sacarlos. ¿Dice así? Para que usted y yo podamos estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Qué hermoso. Porque no tenemos, y el apóstol Pablo aclara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha diaria, mi lucha diaria, espiritualmente hablando, no es contra nadie que sea humano. Así es de que no la tome contra nadie. No la tome contra nadie. Porque si es un cristiano, ore por él, interceda por él. Pero si no es un cristiano, ore por él, interceda por él y gánelo para Cristo. Esa es la lucha que tenemos. Pero no es contra él. ¿Contra quién es? Sino contra qué. Vea cómo están organizados ellos, para que usted y yo nos organicemos. Ellos están organizados contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es el área espiritual. Usted y yo no lo vemos. ¿O alguien ha visto aquí algún demonio? Algunos dicen de que los han visto y toda esa cuestión, hermano. Yo, la verdad, ni siquiera en la Biblia se muestra esto. El Señor Jesucristo los sacaba, los expulsaba y le dio autoridad a los 12 y después a los 70 para que expulsaran demonios. O sea que sí tenemos esa autoridad. Yo aquí no estoy anulando nada. Estoy colocando las cosas en orden, como Pablo lo hizo. Hasta ahí lo voy a dejar para después continuar hablando de la armadura. Hablemos de esta introducción. Miren, mis amados hermanos, el énfasis prioritario, el llamado bíblico realmente en el Nuevo Testamento es el de estar usted y yo como firmes en la palabra del Señor. Es el que nosotros podamos estar firmes, que nuestro rol, que nuestra función, nuestra responsabilidad primaria no es la de ser ofensivos, sino defensivos. Porque ciertamente Dios nos dio una posición el día que nos convertimos y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la posición que usted y yo tenemos. ¿Cuál es la posición que tenemos? Voy a dar otra oportunidad.
¿Cuál es la posición que usted y yo tenemos delante de Dios? Dice la palabra que a todo el que lo recibió, que a todo el que cree en su santo nombre, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamado. Esa es tu posición, mi posición es esa. No hemos sido llamados a una guerra espiritual en la cual usted y yo vamos a ser ofensivos, sino que nos está llamando es a mantenernos firmes, defensivamente. Así de que no vengamos a estar viendo demonios en todos lados. Porque muchas veces no se conocen ni siquiera las obras de la carne y llamamos demonio a lo que es una obra de la carne. Ahora más adelante lo va a entender. Y es bueno que sepamos eso. No es que no haya liberaciones, no se imagine eso, sí las hay. Y es más, liberaciones de cristianos, sí las hay. Porque abrimos puertas. Pero una cosa es la liberación, otra cosa es cuando usted necesita conciencia propia de que necesita cuidarse para que su cuerpo no esté en mal estado. Y otra cosa también es cuando usted debe entender de que necesita una salud espiritual buena y sana para que usted no sea debilitado, sino que se mantenga como el apóstol Pablo dice, que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué lindo esto. La posición que Él nos ha entregado, la que Dios nos ha entregado, nosotros no estamos peleando para ganar una batalla. La batalla, mi hermano, como se lo dije al comienzo, ya está ganada. Voy a volverlo a decir. La batalla ya está ganada. Ya fue ganada el día que nos convertimos. Dios nos entregó una posición y nos entregó también por medio de su santa palabra una armadura y nos ha dicho que resistamos hasta el punto de la muerte si es necesario, que permanezcamos firmes, pues Satanás ya fue derrotado. Eso dice la palabra. ¿Dónde lo dice? Lo voy a mostrar. Colosenses 2, versículo 13. Esto es un texto, mi hermano, para que usted se alegre en esta mañana, que usted se motive. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y a vosotros, diga a mí, y a vosotros, estando, usted y yo estamos como muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, porque muchas veces nos dicen, usted todavía, mi hermano, le falta. A todos nos va a hacer falta hasta que Cristo no venga por su iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga, nos hará falta. Así de que nadie nos venga a juzgar por eso. Bonito es que nos agreguen. Dice John Maxwell, qué hermoso es cuando todos los días de mi vida yo puedo proponerme a agregarle algo más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y a todo ser humano que esté alrededor mío. Pero ¿por qué pensar en restarle? Cuando usted y yo tenemos tanto para dar. Ahora dice claramente, os dio juntamente con Él, ¿qué nos dio? Vida, perdonando todos los pecados. Yo quiero que levante la mano a aquel al que no se le haya perdonado hoy todavía un pecado. ¿Ve? Porque si alguien levanta la mano, mi hermano, yo lo mando de una vez ahí con el pastor Walter para que presentemos ese pecado delante del Señor, porque Él perdona a todos. ¿Cómo dice acá? Todos. Y vea lo que sigue diciendo el 14. El 14. Bueno. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Dice, anulando el acta de los decretos que habla contra, dígalo así, contra mí. Desde ese tiempo, Cristo, eso fue lo que hizo. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era como, no era favorable, nos era contraria. ¿Y qué más hizo? Quitándola de en medio y clavándola ¿dónde?
¡pum!, allá en la cruz. Pero ese día, ¿qué más hizo? Versículo 15, está espectacular. Y despojando Jesucristo, ¿qué hizo? Dios, ¿qué hizo por medio de su Hijo? Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Se da cuenta que son los mismos de la guerra? Los principados, las potestades, ¿qué hizo con ellos? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Yo pregunto, ¿Cristo ya triunfó o no? No le hace falta nada. No le hace falta nada. Ese mismo día que Cristo murió allá, mi hermano, el día que Cristo venció a Satanás en la cruz, Cristo, para que usted aprenda, para que aprendamos, Cristo hizo tres cosas con los poderes de las tinieblas que hemos hablado. Primero, ¿sabe qué hizo? Los derrotó, según este texto. Segundo, los avergonzó. Y tercero, los desarmó. Cristo desde ese día es victorioso sobre Satanás. Voy a volverlo a decir porque es que Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo desde ese día es victorioso sobre Satanás. Y usted y yo, nosotros no necesitamos ganar la guerra. La guerra está ya ganada. Aleluya. El enemigo, mi amado hermano, se rehúsa a aceptar esta derrota. Dios simplemente nos pide a usted y a mí defender la posición que Él nos entregó el día que nos dio salvación. Y en ese sentido nos pide estar firmes en su fe, en su palabra, en su voluntad y en el propósito soberano de Él para su vida y para mi vida. Nosotros no necesitamos tanto ya cuidarnos de forma exagerada del enemigo, como a veces se nos enseña. Ahora, no es para que ahora entonces estemos dando, como dicen en el mundo, papaya, no. La palabra del Señor nos enseña que no demos lugar al diablo y que él anda como león rugiente viendo a ver quién se descuida para devorarlo. Por lo tanto, es una responsabilidad tuya y mía que no le demos oportunidad al diablo. Dios quiere que nos sintamos seguros que Él es quien se encarga de nuestra protección. Por más de que usted quisiera, mi hermano, y ahora se lo voy a enseñar, Él es el que nos protege. Él nos protege a nosotros del maligno. Mire como lo dice 2 Tesalonicenses 3:3. Esto es un texto hermosísimo y analícelo. Dice, pero fiel es el Señor, colóquele su nombre, Jesucristo. Pero fiel es el Señor. Que vea qué es lo que hace. Dice que os afirmará y guardará. ¿De quién? Del mal, del maligno. Dios dice que Él es quien nos afirmará, nos fortalecerá y nos guardará del mal, del maligno. ¿Lo podemos creer? No es usted y soy yo. Yo creo que esa es la razón por la cual Jesucristo, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, ¿ustedes se acuerdan? Es una oración que ha hecho todo el mundo, casi todos los días hay alguien que la hace, el Padre Nuestro. Pero vea cómo dice el Padre Nuestro, y eso que fue la oración que enseñó el Señor Jesucristo, y no contiene nada de guerra espiritual. Lo único que contiene de guerra espiritual es que dice que líbranos del maligno. Porque Él ya lo había vencido, porque Él lo iba a vencer. Si es un enemigo, y póngase usted a pensar esto, si usted y a mí nos tocara de verdad que presentarnos delante del enemigo para vencerlo, como si fuera realmente una guerra, una batalla, dígame qué oportunidad tendríamos. No lo vemos. ¿Usted ha visto a Satanás? ¿Usted ha visto a los demonios? Yo veo el obrar de ellos en algunos que le dan cabida en su cuerpo, pero no los vemos, no sabemos para dónde van.
No sabemos cómo se materializan o cómo se meten en los diferentes cuerpos. Si se meten en los cuerpos de los cerdos, y eran 5.600 más o menos aproximadamente los que habían allí, los que tenía el Gadareno, ¿por qué tenemos nosotros que estar pensando de que vamos a hacer de frente una guerra con ellos cuando Cristo ya los exhibió y los derrotó en la cruz? ¿Quieres saber cómo es que Dios nos defiende? Pues bien, es fácil. ¿Cuántos tienen hijos acá? Imagínese usted que a su hijo un malandro se le va a acercar a él a hacerle daño. ¿Usted qué hace? ¿Cierto? A usted no le interesa si el hombre es alto, gordo, flaco, pequeño, negro, blanco, como sea, pero usted va y se mete en medio del asunto y defiende a su hijo. Pues bien, es que así es Dios contigo y conmigo. Él es quien nos protege, Él es quien nos guarda. Cuando ve que el enemigo viene en nuestra contra, yo creo que esa fue la razón por la cual Dios le dice a Josué en Josué 23, cuando están peleando contra los enemigos, es ahí cuando le dice: un varón de vosotros seguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. No es porque seamos capaces nosotros, es que Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el primer interesado, mi hermano, en vernos triunfar sobre Satanás. Él ya había visto cómo Satanás, Él fue el que vio cómo Satanás engañó al primer Adán. Él fue el que lo vio. Para él fue muy triste ver cómo su primer ser humano, creado en perfección, fue derrotado por Satanás. Por eso envió a su hijo amado, el segundo Adán, para que revirtiera las cosas y lo venciera en la cruz por usted y por mí, mi hermano. Tanto así que hoy en día el apóstol Juan, también inspirado por el Espíritu Santo, vea lo que escribió en 1 de Juan 5. Hay un texto maravilloso, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Vea, poquitos. ¿Y los otros? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Motivémonos. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿ya qué hace? No practica el pecado. ¿O usted se la pasa pecando? Pregúntese también. ¿Por qué? Dice: pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. Dios lo guarda, Dios lo protege. ¿Y qué pasa con el maligno? No le toca. Ahora, nosotros podemos creer esto, o también podemos creer todas las corrientes que andan diciendo lo contrario. Porque hay muchas corrientes en diferentes iglesias, mi hermano, que dicen otras cosas. Pero yo prefiero creer lo que dice la palabra del Señor. Yo lo invito a eso, mi hermano. Porque nosotros como seres humanos, eso somos una delicia cuando hablamos de nosotros mismos y hablamos de nuestra humanidad. Pero la palabra del Señor, mi hermano, es la que nos da a nosotros autoridad final, porque la palabra es nuestra autoridad. Dios afirma en su palabra que hemos sido engendrados por Él, que hemos sido comprados a precio de sangre. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre y ahora le pertenecemos a Cristo. Que Él ha colocado un sello en nosotros como su propiedad para que el maligno ya no nos pueda hacer daño. A menos que Dios, ojo a esto, lo único que podría suceder es que a menos que Dios dé permiso. La única manera para que a usted el diablo le haga daño es que Dios dé permiso. Pastor, deme un ejemplo, se lo voy a dar. Hay dos maneras en las cuales esto puede suceder. Que Dios dé permiso de una manera como la que le pasó a Job y a Pablo. Job
es el único hombre en la Biblia, tipología de Cristo, no tuvo ningún pecado aparentemente. Es más, Dios dice y lo compara, y lo que Dios dice de Job es: ¿no te has fijado en este varón piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos de que Dios nos dijera así? Y sin embargo, Él dio permiso de que el diablo tocara todo lo que estaba alrededor, menos su vida. Pablo, dice la Biblia que Dios mismo le dio permiso a un mensajero del diablo. ¿Sabe para qué? Para que a él no se le olvidara de dónde lo había sacado Dios. Así de que usted y yo somos los que damos permiso. O también puede ser por causa, y ojo a esta, por favor hermano, póngale atención a esta razón por la cual el diablo lo puede tocar: por causa de que usted haya sido un hombre o una mujer rebelde y desobediente a su palabra, a Él. Y entonces Dios ahí sí permite que el diablo hasta nos toque para escarmentarnos, y que usted y yo ya no volvamos a repetir lo que estamos haciendo. Porque Él nos guarda, Él nos cuida. ¿Quién decide cómo vestirse entonces con esta vestidura? ¿Quién es el que decide? Dígalo, dígalo. ¿Quién es el que decide? Nosotros. Usted verá así como un soldado del Señor Jesucristo. Usted decide salir todos los días a medio vestir con la armadura de Dios, o si usted se coloca la armadura. Y por eso, mi hermano, nosotros somos los que decidimos cómo estemos vestidos. Como usted y yo estemos vestidos, espiritualmente hablando, esto afectará nuestra actitud, el ánimo y la efectividad nuestra. Y le voy a explicar por qué. El uso de la armadura requiere una disposición de mente y de espíritu. De mente y de espíritu. Dice la palabra y nos manda esa que estemos como: estad firmes. ¿Y sabe cuántas veces está escrito esto desde el versículo 10 al 18? 3 veces. Revíselo usted después en su casa. Y estar firme, mi hermano, implica 3 cosas. Estar firme es un estado mental, estar firme es una posición en Cristo, y también es un compromiso a que usted y yo no nos movamos fácilmente de donde Dios nos ha colocado. Estar firme como un estado mental, ¿qué significa? Vea lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. Porque lo que pensamos, mi hermano, depende de lo que sabemos. ¿Escuchó eso? Lo que pensamos depende de lo que sabemos. 2 de Tesalonicenses 2, 15 dice: así que, hermanos, ¿cómo es que dice ahí? Estad firmes. ¿Y qué más debemos hacer? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y qué tremendo, porque llegará un día, y Dios permita que a ninguno de los que estamos aquí suceda esto. Llegará un día en la cual usted va a necesitar por lo menos saberse un versículo de la Biblia. Y ahí ya no va a caber la disculpa de: ay, pastor, es que yo tengo tan mala memoria. Conmigo no. Si usted le pidiera memoria y capacidad a Dios para que usted se aprenda los versículos o comprendiendo la Biblia sin necesidad de que usted se acuerde en qué lugar está o en dónde está, usted, mi hermano, viviría los principios bíblicos completos. Ahora, mientras más conocemos de algo, más firmes podemos estar en cuanto a posición se refiere. Para estar firme, usted y yo, para estar firme necesitamos, primero, conocer la palabra. Segundo, entender la palabra. Y tercero, estar muy alerta, con los ojos abiertos. Estoy hablando espiritualmente.
Primera de Pedro 1:13 nos da un esbozo de esto. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A mayor conocimiento de Dios, mis amados hermanos, mejor mi estado mental. ¿Cómo sería estar firmes entonces en cuanto a posición? Nuestra posición debe ser tal que nuestra firmeza haga un filtro, y para que algo me toque, primero tenga que pasar por Cristo. Yo sé que a muchos de entrada de pronto no les gusta mucho esto, pero mi hermano, qué bien nos hace. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera, dice: justificaos pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los únicos que pueden tener paz en este mundo son aquellos que creen en el Señor Jesucristo y han sido justificados por Él. El versículo 2 me dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿Y qué más hacemos? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque muchos de nosotros vivimos la vida y hay muchos cristianos con este mal. Hay cristianos que le dicen a todo el mundo que son cristianos, que creen en Cristo y que son salvos, pero ¿sabe una cosa? Ante la primera arremetida, de inmediato se espantan y huyen y no vuelven a la iglesia y salen bravos con los hermanos y se disgustan, y así no es como Dios quiere que sea. Nuestra posición, lo dijimos al comienzo, ¿cuál es nuestra posición? No, pero ¿somos qué? Dígalo conmigo: yo soy un hijo de Dios. Eso lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, estemos firmes como compromiso. Esto implica, mi hermano, que usted y yo no nos vamos a dejar zarandear del diablo. Nuestras convicciones bíblicas nos dan firmeza y nos dan una posición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 14, 13 y 14 dice, vea este texto tan maravilloso: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuántos pueden creer que esos egipcios que a veces usted y yo tenemos ahí delante nuestro, mi hermano, cuando nosotros tenemos esta convicción en Cristo, nunca más lo volveremos a ver? Y el 14 dice: Jehová, esto es hermoso, y por favor póngaselo hoy y lléveselo puesto en su convicción. ¿Qué es lo que dice el 14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Pastor, ¿y qué puedo hacer ante los ataques frecuentemente de Satanás? Hermano, no haga lo que el mundo hace, porque el mundo lo que quiere es que usted y yo nos comportemos como ellos. ¿Cómo se comporta el mundo? Se llena de miedo, de pánico. Por eso en las iglesias no debe haber un show para una liberación. Ellos ya están ¿qué? Vencidos. Usted y yo debemos ejercitar la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Nos llenamos de pánico, algunos corren, pensamos que tenemos que hacer algo, como si tuviéramos que hacer algo, nos defendemos, justificamos nuestras acciones, acusamos a otros, empujamos a otros, pero también culpamos a otros.
Nosotros nunca somos los culpables. Y hay algunos que se creen con la autoridad dada por Dios de que es que yo sí puedo sacar un demonio. Sal, sal. Yo me imagino, de verdad, cuántos endemoniados y por dentro los demonios riéndose de esta persona porque ni siquiera ha comprendido que no es a eso lo que nos llama la palabra del Señor. Muchas veces la mejor ofensiva es esperar en el Señor. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El Salmo 46:10 dice, vea esta orden, es una orden. Salmo 46:10, la primera parte: estad quietos y conoced que yo soy. Esto no me quita mi diligencia, pero me hace sabio y entendido. Cuando Satanás ataca, él quiere que nosotros reaccionemos. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Y cómo reacciona la gente? Con ira, con preocupación, con desaliento. Algunos caen en depresión. Y estas reacciones, mi hermano, de una manera u otra, deshonran a Dios. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo podemos decir que esto pueda suceder? Pastor, pero sucede. Ok, entonces vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor, porque la palabra es la que te va a dar a ti autoridad para que eso nunca más vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque esto nos incapacita y entonces desvían la atención de Dios hacia mí. Por eso la gente no puede seguir viviendo, los cristianos no podemos seguir viviendo, mi hermano, como vive, con mucho respeto lo digo, en la parte de medicina, el que le duele la cabeza, va al médico y el médico le dice, tienes que tomarte esta pastilla cada 8 horas, se la toma la primera vez, le pasó el dolor de cabeza, porque para eso está creada esa pastilla, y entonces ya no necesitó de nada más. Se relaja, como dice el mundo, se fresquea, pero a los 8 días vuelve y le da de nuevo. Y así nos la estamos pasando en algunas iglesias. Cada 8 días haciendo una reunión para liberar a los mismos cristianos de la misma cosa, de la misma forma y por el mismo nombre. Dios quiere un nivel superior para ti y para mí. El enemigo usa a otros también para empujar los botones de nosotros y que usted y yo reaccionemos, para que confundamos y entonces utilicemos malas palabras para interpretar mis acciones mal, para criticar lo que hago. El propósito, mis amados hermanos, y por favor no se le olvide esto, el propósito de Satanás es usar a quien sea, como sea, donde sea, cuando sea y por lo que sea, para que aquel que es usted y que soy yo, quien Cristo ha comprado con su sangre preciosa, no pueda volver a encontrar la vida eterna, porque quieres confundirlo. Eso no puede seguir sucediendo. Rehusemos ser instrumentos de Satanás. Veamos los componentes ahora sí de lo que es la armadura y vamos a compartirla y nos vamos a reír un poquito. ¿A reír por qué? Porque usted se va a ver reflejado en eso. Ahora sí volvamos a Efesios 6, versículos del 13 en adelante, pero vamos a leer del 10 para que usted encuentre la lectura completa. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora continuamos aquí, el versículo 13. Y vea lo que Pablo ahora dice desde el versículo 13. ¿Por qué? Por tanto, él está concluyendo, ya como saben esto, ahora por favor úntense, sepan, infórmense de esto. Por tanto, tomen toda la armadura de ¿quién? No es la suya ni la mía.
Hoy en día se están inventando hasta estrategias raras. Que el soplido santo, que el empujón santo, y eso produce el vómito santo, el llanto santo, la borrachera santa. ¿Qué es eso? ¿En dónde está en la Biblia? Y la palabra del Señor entonces me dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Otra vez, léalo conmigo, para que podáis, ¿qué? ¿En cuándo? Levante su mano y la mía, a ver, levantemos la mano derecha. Señor Jesús, hoy comprendo que en mi vida van a haber días malos. Gracias por la armadura de Dios que me dejaste para poder resistirlos. Y dele un fuerte aplauso al Señor. Porque si usted y yo usamos la armadura de Dios, mi hermano, entonces vamos a poder estar de verdad firmes, resistiendo en el día malo. Y vea tan lindo que dice ahí enseguida, dice, y habiendo ¿qué? Acabado. A mí me causa impresión de que aquí dice, ¿acabado qué? Todo. No es que usted tenga que volver después. Es que lo que pasa es que le saqué fue el demonio de fornicación y el demonio de adulterio, falta el demonio de la borrachera. Estudiábamos la semana pasada que estamos completos ¿en quién? Por favor, Dios mío. Y ahora dice el 14, comienza, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿El escudo de qué? Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Y a lo último Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por eso, mi hermano, usted ha visto que una de las cosas que yo más le doy gracias al Señor es que hoy en día, cuando yo pase a predicar, este santo varón le pida a la iglesia orar por mí. Eso es hermoso. Se mencionan 6 elementos a tener en cuenta, por favor, mire, escúchelo, y si usted quiere tomar nota, tome nota. Se menciona un cinturón, se menciona la coraza, se menciona el calzado, se menciona el escudo, se menciona el yelmo y se menciona la espada. Eso era lo que necesitaba en ese tiempo, que Pablo colocó el ejemplo en el escenario de la guerra, tomó como ejemplo a un soldado romano. Y lo primero que le dice entonces es, vamos primero a lo que es el cinturón. Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Dígalo conmigo. Hay que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Ahora míreme para que se ría un poquito. Imagínense que los soldados tenían, así como qué días cuando bautizamos, una túnica larga. Y lo que más tenían ellos que tener para poder salir a la guerra era un cinto que se ajustaban. Y ese cinto, ellos llegaban y cogían la túnica y por detrás se la ajustaban, porque si no, no eran capaces de correr. Ahí es donde yo admiro a las mujeres cuando se ponen vestido largo. Para correr, ¿cómo hacen eso? En cambio usted, mi hermano, teniendo eso recogido, ¿cierto? Tiene libertad de todo.
Pero a la vez eso iba colocado el cinto con la coraza, que era la que te protegía, y de ahí mismo también colocaba la espada. Comencemos pensando en esto. El propósito del cinturón en el soldado de guerra era sostener toda la armadura. Pero le dice cómo: cíñanse en vuestros lomos con ¿qué? Con la, dígalo conmigo, con la verdad. Si el cinturón se pierde, o sea, usted no puede salir a la batalla sin colocarse el cinturón. Y el cinturón se llama el cinto de la verdad. Y el cinto de la verdad se refiere a que usted hable verdad, pero también se refiere, mi amado hermano, a lo que el Señor Jesucristo dejó escrito en Juan 17:17, para que no se nos olvide. Juan 17:17. Dice la palabra del Señor: santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Y dice, tu palabra es. No sé si usted está entendiendo. Jesucristo mismo estuvo orando por los demás y le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué implica esto, mis amados hermanos? Que no podemos pretender entrar en ninguna guerra espiritual y mucho menos estar firmes sin conocer su palabra y sin que usted y yo estemos en la línea de santificación. No comprendo, y por favor déjeme decir esto, quiero sacarlo hoy de mi corazón y que usted también lo saque de su corazón. Yo no comprendo cómo pueden haber hijos de Dios y de hecho líderes, pastores, que pretenden tener victorias en el ámbito de la guerra espiritual andando en pecado y por tanto fuera de la verdad. Eso es como si usted quisiera ir a un cajero a sacar plata, pero allá no hay. Usted le puede meter 50 veces ahí la tarjetica y meterle bien la clave, pero si allá usted no tiene plata en el banco, no le va a salir, hermano. Y hoy en día, de verdad que yo no comprendo cómo puede haber hijos de Dios, líderes y pastores que pretenden tener victorias espirituales andando en pecado. Y la razón por la cual eso ha pasado por muchos años, años tras años, es que estos hijos de Dios, estos líderes, estos pastores, han sabido ocultar sus pecados y han encontrado la manera para que en lo natural no sean expuestos, no pasen vergüenza y nadie se dé cuenta de su verdadera condición. Pero Dios, que ve en lo oculto, sí lo sabe. Y esto, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, que nunca quedará impune. El peligro de esto, para quien se expone, es terrible. Yo he podido, y en eso tengo autoridad para poder decirles que yo lo he visto, como en alguna ocasión, estando nosotros predicando en los llanos orientales, se rebotó alguien con un demonio y quiso salir una hermana que supuestamente era muy reconocida en medio de la iglesia, y salen con todas estas jeringonzas que se van hablando ahí. Y literalmente pasó lo que está el relato en Hechos de los Apóstoles, en donde también sucedió algo similar, en donde el demonio, en otras palabras, dice: yo conozco a Jesucristo, a Pablo también, pero ustedes. Y qué cosa tan nefasta lo que vivimos ahí, porque esta persona también estuvo expuesta completamente a esta posesión
por causa de que era una mujer que tenía muchos pecados ocultos, pero ante la iglesia posaba como una mujer santa de Dios. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué negocio, dice la Biblia, tiene la luz con la oscuridad? ¿Para qué nosotros tenemos que seguirnos engañando pensando que nosotros podemos engañar a Dios? Él conoce tu corazón y conoce mi corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Dios no tiene ningún interés de que quedemos bien delante de los hombres. Por el Espíritu, el pastor Walter comenzó leyendo el Salmo 51. Pero es que ahí encontramos un relato muy interesante en el versículo 6 y 7. El rey David dice: he aquí, tú amas la verdad, ¿en qué? En lo íntimo. Así de que usted no piense que porque usted ora muy bonito o porque usted viene a la iglesia, entonces usted tiene autoridad para llegar allá y en lo último también querer engañar a Dios. No, el rey David se dio cuenta de esto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y él pide y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos santidad, mis amados hermanos. Necesitamos santidad para permanecer firmes y ser victoriosos como lo fue el Señor Jesucristo. Tremendo. A menos de que usted y yo queramos de que entonces quedemos por ahí expuestos por causa precisamente de nuestro pecado no confesado. Hay 4 fuentes de verdad. La Biblia lo contiene, se las voy a decir. En Juan 14:6, no lo vamos a leer, pero en Juan 14:6 nos dice que la primera fuente de verdad es Cristo. Él se llama: yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Cristo es la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad los hará. ¿Qué necesidad tenemos de estar siendo siempre liberados? Pongámonos la armadura, más bien, vivamos ceñidos nuestros lomos de verdad. Ahora, el ceñirse es como cuando usted le dice a otro: a ver, póngale los pantalones, paisano, o póngale las naguas. Es eso, ciñámonos, seamos santanderianos, bumangueses, para no utilizar la palabra. La otra fuente de verdad, dice la Biblia en Juan 14:17, no lo vamos a leer, que también se habla que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, dicho por el mismo Señor Jesucristo. En Efesios 1:13 también se nos habla de que la Biblia es la palabra de verdad. Y la cuarta fuente de la verdad es la misma iglesia, la iglesia verdadera. Es un instrumento de verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. Columna y baluarte de la verdad. El Salmo 86:11 dice el rey David: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Un corazón dividido no puede estar firme, mi hermano. Un corazón dividido no puede estar firme. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Imagínense a un soldado de Dios que sea inestable, que sea ambivalente, que dude. Nunca podrá sentirse como un verdadero hijo. La palabra de Dios dice que el que duda, nada obtiene. Dios está cerca a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad, dice la palabra. Se necesita la verdad para que Dios nos atienda. Si no, Dios no te atiende. No pienses románticamente de que, ay, sí, Dios me va a escuchar. Si usted es un hombre o una mujer que no practica la verdad,
Lo contrario de la verdad, ¿qué es? La mentira. Y Jesús descubre a quien desde el comienzo Él lo llama y dice que Él es padre de mentira. Vea lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros, y les dice directo. A mí me gusta el Señor Jesucristo, que Él no se ponía a mandarle razones con nadie. Él se lo dice directo. Llega y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Así es de que si usted es un hombre o una mujer que practica la mentira, pues mi hermano, perdón que yo le diga, está calificado para también ser llamado hijo de... La segunda elemento que nos enseña la armadura de Dios es el vestidos con la coraza de justicia. La coraza, mi hermano, protegía más que todo, se la colocaba el soldado romano, era para protegerse su corazón. ¿Qué dice la Biblia? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. El corazón es vital para permanecer firmes en la guerra espiritual, en la batalla que usted y yo tenemos, pero que tenemos para permanecer ¿cómo? Firmes. Con el corazón se siente. Si Satanás nos convence de actuar en base a lo que sentimos y no en base a lo que sabemos, que es la verdad, entonces perderemos la batalla también. Vea cómo está todo ligado. Dios no nos ha llamado a que usted y yo vivamos por emociones y sentimientos. Ay, Señor, ay, pastor, es que siento de Dios. Cuidado con eso, hermano y hermana. Ay, es que siento de Dios. Cuidadito. La palabra del Señor nos manda y nos llama a vivir por el justo, por la... Aleluya. ¿Se da cuenta cómo es de fácil? Qué lindo eso. La palabra del Señor nos enseña algo precioso acerca de esto. El Señor Jesucristo en Mateo 15:19. Él fue el que dijo esta frase maravillosa. Apréndasela hoy también. Dice Jesucristo en Mateo 15:19. Porque del corazón salen ¿qué? Vea todo lo que sale del corazón. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Será que vale la pena cuidar el corazón? ¿Será que vale la pena colocarnos en la coraza de justicia? La coraza de justicia habla de la rectitud de mi corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿De qué? Pregúntese nomás, ¿de qué está lleno su corazón? ¿De la verdad de Dios o de las cosas del mundo? El tercer elemento dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado o las botas que se colocaba un soldado romano en ese tiempo, hermano, está descrito con anterioridad también en Isaías 52:7, cuando habla así de esta manera, dice, cuán hermosos son sobre los montes que los pies de que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por eso le llama calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pregúntese, aquí únicamente hágase una sola pregunta: ¿cuántas veces hablé esta semana de Jesucristo? Porque si usted puede tener muy buenos pensamientos, pero si usted no comunica la verdad de Dios, como dice el apóstol Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Esto nos habla de nuestro caminar, de nuestro diario caminar en Dios,
póngase las sandalias del evangelio. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Que qué? Que andemos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Más adelantico, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Y tercera de Juan, versículo 3 y 4, son dos textos geniales. Juan escriba, pues mucho me regocijé, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de su verdad, de cómo andas en la verdad. Que la gente pueda decir que usted, amado hermano, amada hermana, es una verdadera hija o hijo de Dios. Y el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo anduvo él? ¿Cómo anduvo Cristo en este mundo? En la verdad y en la santidad. No puedo querer estar firme delante de las acechanzas del diablo y guerrear si mi caminar no está bien como el de Jesucristo. Cuarto elemento, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, mi hermano, fe es creer lo que Dios ha dicho que hará y no lo que yo quiero que ocurra. Porque una cosa es decir usted, yo siempre he dicho esto, no, ahora cuando vaya saliendo de la iglesia, por fe me voy a encontrar un rollo de billetes de esos verdecitos que casi no se ven. Pues nadie le impide a usted decir eso, pero mi hermano, eso no es fe. Se lo vuelvo a leer lo que escribí. Es creer lo que Dios ha dicho que hará y no lo que yo quiero que ocurra. Hebreos 11:1 lo dice de una mejor manera, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos de nosotros nos han enseñado y nos estamos acostumbrando a vivir una vida de supuesta fe y no de verdadera fe. La palabra de Dios nos enseña que Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros, por cuanto la promesa es que haremos mayores cosas aún, también podemos. Así es de que hablemos fe, practiquemos fe, vivamos fe. Esto no quiere decir de que usted y yo nos paremos como locos delante de la gente a decir, declaro, decreto. ¿Quiénes somos para hacer eso? Usted y yo lo que estamos llamados es a creer. Creo en el nombre del Señor Jesucristo que esto y esto puede suceder. Porque el único que puede hacer todo es ¿quién? Pero eso que lleguen a decretar, decreto en tu vida. No, pues lo pueden decir. Mire lo que está ocurriendo por ahí con un video de un cantante que hace poco murió, donde otra famosa cantante también, hermosa cantante, orando por él, le dice a Dios de que se resiste a que él no sea sano de su cáncer o de lo que tenía. ¿Qué es eso? O sea, ya le estamos dando órdenes a Dios. Por favor, tengamos cuidado, eso no es fe. Recordemos que el tomar el escudo de la fe, con este escudo podemos nosotros, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. No son algunos los que podemos apagar, son todos los dardos de fuego. Y andemos con la fe que le agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No como que va a suceder, no como que, no, mi hermano. Un día sí, otro día no, otro día, no. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Y cuántos lo llevan todos los días de su vida? Aleluya.
Por favor, asegúrese que nunca le falte. Por eso el siguiente elemento dice, tomad el yelmo, o sea, el casco de la salvación. Sabe que muchos se sienten, son capaces de decir que son cristianos, pero no se sienten salvos. ¿Quiénes usan el yelmo hoy? Igual que en ese tiempo, soldados como instrumentos de protección. ¿Qué protege el yelmo? El yelmo, ojo a esto, atiéndame aquí. El yelmo protegía el cerebro, o sea, la mente. Y en términos espirituales, mi hermano, nuestra mente es uno de los blancos de ataque, es el caldo de cultivo del diablo. Por tanto, en la batalla espiritual tenemos que proteger nuestra mente. Recordemos que uno de los distintivos nuestros es como lo dice Proverbio 23:7. Ese sí quiero que lo leamos. Dice la primera parte de Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso, mi hermano, ¿usted quiere saber cómo es usted? ¿Qué está pensando? Si usted todo lo que piensa es malo, es destructivo, es vergüenza, pues así es usted. La palabra del Señor nos manda precisamente en Filipenses, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, todo lo bueno, dice, en eso pensar. ¿Qué nos impide? La costumbre de este mundo a lo que nos ha llevado este sistema de cosas. Recordemos lo que nosotros debemos de ponernos el yelmo de la salvación, significa llenar nuestras mentes con la verdad de Dios y no con las cosas que este mundo brinda. Alejémonos del mundo. Alejémonos de ver películas que usted no tiene por qué estar viendo. Alejémonos de oír lo que usted no tiene que estar oyendo. Alejémonos de mantener que lo que usted dice con su boca, que lo que usted habla, con lo que usted escribe, mi hermano, es algo muy congruente con todo lo que usted tiene en su vida. Seamos íntegros. Tengamos coherencia, que lo que pensamos, eso mismo hablamos, y que lo que pensamos y hablamos, eso también lo vivimos. Porque algunos hacen un divorcio entre eso. Piensan una cosa, viven de otra manera y hablan de hasta de por sí de otra manera. Ya no más, tomemos el yelmo de la salvación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Terminamos con lo siguiente, mi hermano, la última. Pero déjeme decirle algo primero. Los peores ataques de Satanás vienen porque usted y yo no nos colocamos el yelmo, el casco de la salvación. Todo pensamiento que llega, le mandan alguna cosa por ese WhatsApp, por esa cualquier cosa, y usted lo cree. Filtre, recuerde que dijimos de que es también filtrar la vida nuestra de tal manera que nuestro filtro sea el Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Los peores ataques de Satanás vienen por falta del casco. Nuestra cabeza, nuestra mente es afectada, que está desprotegida y se vuelve un blanco fácil del enemigo. ¿Cómo desprotegernos la cabeza? Cuando no cuidamos lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos. Tenga cuidado. Usted, papá, mamá, ¿usted sabe su hijo con qué es que chatea? ¿Sabe cuáles son las paginitas en donde él se mete en el internet? Todo eso es importante. La palabra del Señor de pronto nos dice, revísele el Twitter a su hijo. Pero qué interesante que usted pueda ser un padre verdadero, que sepa qué es lo que su hijo sabe y hace.
por último, la espada del Espíritu. Dice ahí la misma palabra, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación, pero a la vez también tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que manejar la palabra con integridad y honestidad, mis amados. Por esto, y para practicar la verdad de Dios en nuestra vida, no podemos seguir ignorantes de su verdad. Dios dijo, mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por esto recibamos hoy la recomendación de Santiago. Leamos este texto para que usted lo vea. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque, mi hermano, cuando usted no pone atención a esto, dice, pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Porque si usted es así, entonces, ¿qué dice lo siguiente? Engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, no nos engañemos más a nosotros mismos. Porque ¿qué sacamos de escuchar, de oír una palabra y no ponerla por acción? No hacer caso. Acuerde de lo que siempre hemos dicho, oír y obedecer. El 23 dice, porque si alguno aquí entre nosotros es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, no hace nada, escucha la palabra, ¡ay, qué bonito! Pero no hizo nada. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermano, nosotros por nosotros mismos pensamos, que usted y yo somos buenos. O a ver, que yo preguntara, ¿cuántos son malos aquí? Yo no veo manos levantadas, ¿ve? Es igual que si estuviera diciendo cuántos son pecadores aquí. Tampoco hay pecador, hay uno solo. Mire, mi amor, también. Gloria a Dios. Usted y yo pecamos todos los días, hermano. Y termina diciendo el texto, porque él se considera a sí mismo. ¿Y cómo se va a considerar? No, yo soy bueno. Y se va, dice, y luego olvida cómo realmente era o cómo fue que la palabra le dijo que era. Y ahora viene el 25 y esta es la recomendación más espectacular. Mas el que mira atentamente ¿en qué? En la perfecta ley, en la Biblia. O sea, está diciendo el que mira atentamente en la Biblia, la palabra de la libertad, y persevera en ella. Hay que perseverar en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bendito es el Señor. Un ejemplo grandioso, póngase de pie, vamos a terminar. Un ejemplo grandioso nos lo dio el Señor Jesucristo. Cuando Él fue y bajó a las aguas, mi hermano, dice que el Espíritu Santo de Dios fue el que lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó, lo impulsó al desierto. Y Él estuvo allí 40 días y 40 noches. Y cuando ya salió del desierto, ¿con quién se encontró? Él nos enseña cómo colocarnos nosotros realmente a funcionar. Es toda la armadura, toda, el cinto, ¿qué más? La coraza, el calzado, el escudo, ¿qué más? La espada y el yelmo de salvación. ¿Dónde está eso, pastor? Que yo no vi que Jesucristo se haya colocado todo eso. Revíselo y verá. Se lo voy a dar para que usted lo lea en su casa. Lucas 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién?
por el mismo diablo, él sí. Y no comió nada en aquellos días, estaba debilitado físicamente. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, que sabía eso, el diablo sabe cuando usted tiene hambre del mundo. El diablo sabe cuando su carne necesita algo. El diablo lo sabe. Dice, entonces el diablo le dijo, y así es como el diablo le dice a usted y me dice a mí: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Muchas veces nos ha vendido la idea de que usted y yo podemos hacer milagros, mayores milagros que los del Señor Jesucristo, y no la creemos. Y vamos a una iglesia únicamente a querer ver milagros. Es a escuchar la palabra de verdad. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo le respondió Jesús? Jesús respondiendo le dijo, ¿cómo le dice? Escrito está. A mí me da un nivel tan alto Jesús ahí. Es donde me enseña de que Él no era una persona improvisada. Él leyó todos los libros de ahí de para atrás, el Corán, los profetas, toda la ley. Tiene 17 menciones del libro de los Macabeos. Era un hombre culto, era un hombre que leía, era un hombre que se capacitaba. Por eso, mi hermano, el próximo sábado venga. Y si usted quiere estudiar, estudie con la universidad. Les tenemos una grata sorpresa para todos los que van a estudiar aquí por medio de la iglesia. ¿Y qué más dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios. ¿De qué es lo que nosotros vamos a vivir? De toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. El diablo también sabe llevarnos. Llevó a Jesucristo a un monte alto. A usted y a mí también nos puede llevar a la cumbre de las cosas. No se deje engañar por eso. ¿Y qué le dice? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo también le puede dar a usted poder. A Jesucristo quiso hacer lo mismo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien la quiero la doy. ¿No es que él es el príncipe de este mundo? En eso tenía razón. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso es lo que el diablo quiere, verlo a usted, hermano, allá arrodillado, no delante de Dios, sino delante de Él. Qué vergüenza. Y así hayan muchos. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo ahora: vete de mí, sáquelo de su vida. Esa es la autoridad que nos han dado. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Usted solamente debe adorar a Dios y solamente debe servirle a Dios. Y por último, dice: y le llevó a Jerusalén. Cuidado, que Satanás también es el primero que está en las iglesias. Tipología de Jerusalén. Cuidado, porque él también aparentemente lo puede llevar a una vida espiritual, a la ciudad santa, a Jerusalén. Y le puso sobre él pináculo del templo, véalo ahí. Lo puede llevar a la iglesia el mismo diablo. Y le dijo a Jesucristo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. El diablo ya sabe que Dios es el primero que quiere guardarnos. Pero usted no le haga caso al diablo en este sentido, porque el diablo va a querer llegar a tocarlo a usted y le va a querer decir: no importa, haga algo loco, no importa. No, mi hermano, es hora de que volvamos a lo cristocéntrico y a lo bibliocéntrico. Ya no más de tantas experiencias humanas. El humanismo está perdiendo hoy en día la humanidad. Y en las manos, dice, te sostendrá para que no tropieces con tu pie en la piedra.
Respondiendo Jesús le dijo, aprendas esta respuesta. Ahora ya le dice es, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Cuánto? Por un tiempo. Por eso debemos de mantenernos con la armadura de Dios, porque usted y yo ya sabemos qué hacer. Cristo y Satanás usaron la palabra en este encuentro espiritual, y usted ve cómo la usaron. Satanás la usó para tentar al Señor. Cuidado que la Biblia también puede ser utilizada para confundirlo a usted. El diablo utilizó la palabra del Señor para tentar al Señor y la usó fuera del contexto, como generalmente muchas veces pasa. Mientras que Cristo Jesús la usó para responder y contraatacar y reprender a Satanás, como se debe hacer. Las armas del mundo le pesan al cristiano. Ya no uses más las armas del mundo para defenderte en la guerra espiritual. Dios es tu escudo y tu fortaleza. ¿Cuáles son las armas del mundo? El chisme, la división, lo que a usted le cuentan de otros, mi hermano, eso lo utilizan después para hacer disque guerra espiritual. ¿Qué guerra espiritual van a hacer con eso? Ya no utilicemos las armas del mundo. Hagamos como Cristo, cuando resistió firme la tentación del diablo después del desierto. Él siempre contestó, dijo, está escrito, escrito está. Hablemos, mis amados hermanos, la verdad, vivamos la verdad, estemos firmes, ciñamos nuestros lomos con la verdad para resistir al diablo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Recibimos tu palabra es la verdad, dijiste, y nosotros lo creemos, Señor Jesucristo. Señor Jesús, hoy, abrazados de ti, asidos, como dice el apóstol Pablo, de ti y de la salvación que nos has dado, no queremos soltarte. Tenemos todo, queremos decir como el apóstol Pablo, lo tenemos todo como basura, Señor, por alcanzar la bendición del conocimiento del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y Señor, no hacemos caso de nada. Queremos, Señor, avanzar, proyectarnos hacia la meta del supremo llamamiento en ti, Señor Jesús. Como iglesia, Señor, clamamos a ti para que nos des un oído sensible a la voz de Dios, a la voz de Arcángel, a la trompeta de Dios, para cuando tú regreses. Ven pronto, Señor Jesucristo, por la iglesia. Ven pronto, Señor. Y permítenos todos los días de nuestra vida, Señor, comprendiendo que ya no estamos nosotros pretendiendo ganar ninguna batalla porque tú la ganaste, sino que debemos de mantenernos firmes en la firme esperanza que tú nos das de vida eterna, firmes en la firme esperanza y la seguridad que tú nos das en la justificación dada por ti. Permítenos usar, Señor, todos los elementos de la armadura tuya, de la armadura de Dios. Bendigo al hombre, al varón de la casa. Bendigo, Señor, al sacerdote de la casa. Señor, bendigo a quien tú has levantado para que sea el sacerdote de la familia. Bendigo, Señor Jesucristo, a la mujer idónea, a esa intercesora, a esa maestra, a esa mujer, Señor, que tú colocas al lado nuestro para que sea también escudo, Señor. Bendigo, Señor, al joven que entiende, al joven que se preocupa, al joven que se adelanta en la promesa tuya. Bendigo a los niños, Señor Jesucristo. Esta semana nos irá bien. Señor, terminaremos esta semana, este mes, con gran victoria. Tu palabra dice, dile al justo que le irá bien. Y nosotros la recibimos. Sabemos que tú eres quien nos provees. Sabemos que tú eres quien nos multiplicas. Sabemos que tú eres quien da bendición sobreabundante en nuestra vida. Gracias por abrir los cielos a nuestro favor. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Salimos con gozo y alegría de esta palabra. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia, aposento alto, dice: ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Compartamos un momento allá afuera. Tomémonos un tintico.